Hola queridos usuarios, hoy día vamos a ver lo que es la función keynesiana de consumo. En el video anterior vimos que lo que era el consumo, la importancia que tiene este para la economía y obviamente con algunos datos empíricos pudimos darnos cuenta que en realidad el consumo es un elemento fundamental para el movimiento del sistema económico. Ahora vamos a ver cómo se calcula este consumo. Y para eso tenemos que aprender lo que es la función keynesiana, donde el consumo es igual al consumo sub cero más un parámetro que multiplica al ingreso. En este caso, hay que hacer una pequeña acotación. Este es el ingreso cuando el Estado no interviene en la economía o cuando el Estado no existe dentro como agente económico. ¿Qué significa eso? No cobra impuestos ni entrega transferencias. ¿Y qué va a pasar si en este caso, como vamos a ver en un futuro cuando hablemos de gobierno y de consumo de gobierno, qué va a pasar cuando el gobierno interviene en la economía? Bueno, es bastante fácil. Es ahí se transforma en ID. ¿Y cuál es la diferencia? Este es ingreso y este es ingreso disponible. Y eso es el ingreso después de cumplir con todos los impuestos y recibir todas las transferencias. O sea, es el ingreso que le queda a la persona después de toda acción emprendida por el Estado en la economía. Como eso aún no ocurre, ni aún no hemos visto, lo vamos a omitir. Y por tanto, vamos a quedarnos solamente con el ingreso a secas. Ahora, les voy a explicar en qué consiste esta fórmula que está acá. Bueno, en primer lugar, este concepto es el consumo. Acá tenemos lo que es el consumo autónomo. ¿Y qué es el consumo autónomo? Miren, supongamos que el ingreso sea igual a 0. Entonces, todo este término sería igual a 0, porque este factor o este parámetro se multiplicaría por 0. Por tanto, esto se elimina. Y me va a quedar que el consumo es igual al consumo autónomo en ese caso. Y usted se pregunta, ¿qué es lo que es el consumo entonces? El consumo autónomo. Bueno, es el nivel de consumo que se tendría en la economía o se determinaría en la economía cuando nuestro ingreso es 0. O sea, es un nivel de consumo que no depende, en este caso, del nivel de ingreso que una persona pueda tener. ¿Qué significa eso en pocas palabras con un sencillo ejemplo? Si usted tiene una casa y usted está desempleado, obviamente que usted tiene que pagar dividendo, luz, agua y otros servicios básicos. Que independiente si usted tiene dinero o no tiene dinero, usted los tiene que pagar igual. Por lo tanto, esto es lo que se llama, o lo que podríamos decir que es como el consumo base de la economía. Independiente si usted tiene ingreso o no tiene ingreso. Por eso se llama consumo autónomo. Depende de sí mismo. Y depende de las necesidades que uno tenga. Uno tiene que bañarse igual. Tiene que pagar las cuentas de la casa igual. Entonces, ese es el consumo autónomo. No importa el nivel de ingreso que tenga. Usted solo tiene que pagar igual. Por tanto, en este otro lado, tenemos lo que es la PMC. En este caso es la propensión marginal al consumo. Esta propensión marginal al consumo es un dígito, un parámetro que va entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, podríamos decir que un ejemplo de eso sería un 0,6. ¿Y qué significa ese 0,6? Es cuánto de un peso o un dólar. Si yo tuviera un peso o un dólar adicional en ingreso, ¿cuánto de ese peso yo consumiría por esto? O sea, en otras palabras, este 0,6 es como la expresión de un porcentaje en decimal. Entonces, si este 0,6 en decimal, ¿cierto? Sería la expresión de un 60% en porcentaje. Por tanto, este 0,6, como es igual a un 60%, yo si tengo un peso más o si yo tengo un dólar más, yo el 60% de ese peso o el 60% de ese dólar, yo lo consumiría de forma adicional en mi consumo total. ¿Y eso qué significa? Que si yo aumento en 1 o aumento en 2, ese aumento de 2 o de un dólar o de un peso o de 2 pesos, no aumenta directamente mi consumo en 2 o 1 peso, sino que va a aumentar en función de cuánto sea este parámetro que yo tengo acá. Por tanto, ¿qué significa eso? Que los aumentos proporcionales del ingreso no aumentan de la misma forma. Aumentan sí, pero no aumentan en la misma proporción el consumo, sino que el consumo va a aumentar dependiendo de cuánto sea el valor de este factor. Si está cercano a 1,
significa que la propensión marginal al consumo es bastante alta, o sea, cerca a 100. Entonces, si es, por ejemplo, 0,9, el 90% de su nuevo ingreso va a ser un aumento adicional al consumo. Si el factor o el parámetro está cerca de 0, eso implica que cualquier nuevo ingreso que usted tenga como incremento, ¿ya?, va a aumentar en muy poco el consumo que usted tiene. Veamos un ejemplo. En este caso vamos a asumir con estos siguientes datos. El ingreso es igual a 500, la PMC o la propensión marginal al consumo es 0,6 y vamos a tener, ¿cierto?, un consumo autónomo de 200. Entonces, ¿eso qué implica? Primero hay que armar la ecuación. El consumo es igual a 200 más 0,6 por I. Que esto sería igual a 200 más 0,6 por 500. Y eso es igual a 200 más 300. ¿Cierto? 0,6 por 500 son 300. Y esto me da igual que el consumo total de la economía es igual a 500. O sea, nosotros cuando decíamos que el ingreso era 0, teníamos un nivel de consumo de 200. O sea, es 0,6 por 0 era 200. Pero como nuestro ingreso aumentó a 500, para este caso de ejemplo, tenemos que nuestro consumo es igual a 500. Sumando el consumo autónomo por, en este caso, los 300 que son el 0,6 por el 500. ¿Eso qué significa? Que básicamente, como se pueden dar cuenta, el consumo nuevo, ¿ya? El consumo nuevo aumenta el consumo total, pero no es en la misma proporción, porque como se podrán dar cuenta, nuestro ingreso es de 500 y de los 500 solo se consumen 300. Y esos 300 se suman más a nuestro consumo base y nos dan nuestro consumo final. Por tanto, una pregunta bastante esencial es, si yo tengo que mi nuevo ingreso, ese 0,6 de ese nuevo ingreso yo lo consumo, entonces ¿qué hago con el 0,4 restante? Para que lo sepan, ese 0,4 restante se convierte en lo que se llama la propensión marginal al ahorro. ¿Y cómo se determina eso? La propensión marginal al ahorro es igual a 1, ¿cierto? Que no es el máximo que uno puede tener de PMC, menos la PMC de la economía. Entonces, en nuestro caso era 1 menos 0,6. Vamos a tener que en total esto es igual a 0,4. Por tanto, eso es lo que yo consumo en mi nuevo ingreso y esto es lo que yo termino ahorrando ese nuevo ingreso. Por tanto, tienen que tener presente las siguientes cosas. El consumo y el ingreso se mueven juntos. O sea, si el ingreso aumenta, mi consumo también, aunque no en la misma proporción, por el efecto de la propensión marginal al consumo. Y por tanto, eso hace que no solamente, ¿cierto?, aumente mi PMC, sino que a medida que yo tengo una PMC más grande, tengo un consumo más grande. Si mi PMC es más pequeña, mi consumo es mucho más pequeño. Y eso afecta al ahorro. Si yo tengo una PMC más grande, voy a tener una propensión marginal al ahorro bastante más grande. ¿Ya? Y eso es, en pocas palabras, lo que yo quería ver con ustedes. Recuerde ver el material que está en los comentarios y nos seguiremos viendo en los siguientes videos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.